Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues nada, vamos a ver si estos minutos son de provecho para todos. La idea es explicar un poquito de manera breve qué es esto de la PNIE, de la psiconeuroinmunoendocrinología, eh, pero voy a intentar hacerlo de manera sencilla y no muy larga. No quiero soltaros mucho rollo. Y voy a dejar un poquito de tiempo al final para vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Porque seguro que vais a tener preguntas como siempre, cada directo que hacemos. Bien, ¿por qué he querido hablar de la PNIE? Porque últimamente me escucháis mucho hablar, ¿no? De la psiconeuroinmunoendocrinología. Realmente voy a definiros qué es esto de la PNIE, lo voy a definir, pero para empezar os lo quiero decir de una manera muy sencilla. El término psiconeuroinmunoendocrinología es un término que se ha ido construyendo aproximadamente en los últimos 40-50 años, poco a poco, hasta llegar a lo que es la definición actual. Pero el concepto en sí mismo, lo que significa la psiconeuroinmunoendocrinología, es un concepto tan antiguo como la medicina, ¿de acuerdo? Simplemente es que ahora es un término que se ha acuñado académicamente para que, desde el punto de vista institucional, académico, universitario, se le dé reconocimiento, o es el término que se utiliza. Pero el concepto es muy antiguo. De hecho, cualquier medicina ancestral, desde medicina ayurvédica, medicina tradicional china, medicina árabe, medicina tibetana, medicina más occidental también, por ejemplo, medicina higienista, donde nos formamos algunos hace años, todas ellas ven al ser humano, al paciente, lo ven como una unidad en su totalidad. No se fragmenta, no se lonchea, como decía una de las médicas a las cuales voy a hacer referencia dentro de unos minutos. No se lonchea, se ve a la unidad cuerpo, mente, espíritu, una persona con sus circunstancias, con su contexto, con todo lo que impacta en su salud. Y lo que impacta no es solo lo que come, no es solamente el ambiente o la contaminación, es también la forma de pensar, es la forma de vivir, es el tipo de actividad física. Son muchas variables, ¿de acuerdo? Y en concreto, siento que permitirme que al hacerlo en Instagram no puedo mostraros los gráficos que yo utilizo cuando explico esto. Los tengo aquí en mi pantalla al lado, pero si os interesa, os podré al menos pasar algunos de estos gráficos, ¿no? Si tenemos que utilizar una terminología más académica, más actual, diríamos, ¿qué es la psiconeuroinmunoendocrinología? Pues hay dos maneras de definirlo, ¿de acuerdo? Una sería la manera simplificada, que sería, para que me entendáis, os lo leo y lo explico. El estudio del camino bidireccional de influencia entre mente y cuerpo, centrado en el análisis de los 4 sistemas de control del organismo humano. Neuro, psico, inmuno, endocrinología, ¿vale? De ahí viene el término. Si queréis una definición un poquito más técnica, más profunda, diríamos que es la rama del estudio de la salud y la enfermedad que tiene como el objetivo el análisis de estos 4 sistemas, psicológico, neurológico, inmunológico, endocrino. Y aquí va la cuestión muy, muy importante, y es el lenguaje por el cual se comunican estos 4 sistemas. ¿De acuerdo? Un lenguaje psiconeurológico, un lenguaje inmunológico, un lenguaje endocrino. ¿Ese lenguaje cuál es? Pues es el lenguaje de los neurotransmisores, de las citoquinas, inmune, y de las hormonas endocrino, ¿vale? Y hay un camino no ya bidireccional, porque antes decíamos camino bidireccional, mente y cuerpo. No, no, no. Esto es un camino multidireccional. Por ejemplo, y este gráfico, si os interesa, el gráfico que voy a usar ahora, os lo bajaré a Instagram para que lo tengáis. Entre el sistema nervioso y el sistema inmunitario se establece una comunicación. ¿A través de qué? Del sistema nervioso
al sistema inmunitario mediante neurotransmisores. Del sistema inmunitario al sistema nervioso mediante citoquinas. Por ejemplo, entre el sistema endocrino y el sistema inmunitario, está claro, ¿no? Hormonas en un camino, citoquinas en el otro. Y entre el sistema endocrino y el sistema nervioso, está claro, neurotransmisores por un lado y hormonas por otro. Bien, y ese camino multidireccional, se puede ver afectado por muy diferentes factores o variables. Pero una de las que tiene la capacidad de alterar los tres niveles, el nervioso, el endocrino, el inmunitario, es el estrés. Efectivamente. Me habéis escuchado muchas veces hablar de esto, ¿no? ¿Qué tipo de alteración se produce cuando uno de estos tres ejes se ve alterado? Si es el sistema nervioso, ansiedad, depresión, insomnio. Si es el sistema inmunitario, inflamación, alergia, autoinmunidad, inmunodeficiencia. Si es el sistema endocrino, alteración tiroidea, alteración gonadal, alteración adrenal, el tan comentado agotamiento adrenal o suprarrenal generado por el estrés. Pero el estrés no afecta solo a uno de estos tres sistemas. Va a afectar más o menos a los tres sistemas. Claro, ahora cuando uno está bajo el estrés, por ejemplo, y empieza a manifestarse la enfermedad como consecuencia del estrés, uno va ¿a qué? A un especialista, ¿no? Probablemente. ¿A qué especialista? Pues probablemente va a ir al especialista donde esté despuntando más la enfermedad. Si está despuntando hacia depresión, ansiedad, pues seguramente va al médico de atención primaria y si la cosa se complica, pues te deriva al psiquiatra o al psicólogo, etc. ¿Bien? ¿Y quién se preocupa en ese momento de si esa alteración va acompañada de también alteración hormonal? Nadie. Nadie. Nadie desde la óptica de la medicina cartesiana, de la medicina basada en el concepto filosófico de Descartes. Que este es el paradigma que hemos querido superar en la medicina integrativa. Y la PNIE, la psiconeuroinmunoendocrinología, lo que quiere es superar ese paradigma, el paradigma de que somos una máquina donde fallan piezas y esas piezas hay que repararlas o hay que cambiarlas. Ese paradigma está obsoleto, pero sigue siendo el paradigma donde se sustenta mucha de la medicina moderna, que es el alto grado de especialización. ¿Y eso qué significa? Que cada especialista sabe mucho de su parcela, de la suya, pero no le pidas interacciones con otros sistemas porque automáticamente te va a decir si te preocupas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Muchos pacientes tengo con artritis reumatoide. ¿De acuerdo? Tratar una artritis reumatoide desde el punto de vista sintomático es muy simple. Inflamación y autoinmunidad. Si hay un sistema inmunitario muy reactivo, un inmunosupresor. Y si hay inflamación, un antiinflamatorio. Bien. Y si el problema está en origen en el intestino o se ha desencadenado la respuesta del sistema inmunitario, se ha desencadenado como consecuencia del estrés, el reumatólogo va a tener en cuenta el intestino. Imaginaros, por ejemplo, el estrés ha generado hiperpermeabilidad intestinal. Es un clásico. Uno está estresado, tiene primero, voy a utilizar el ejemplo, ya que estoy totalmente volcado en la enfermedad autoinmune, voy a poner ese ejemplo. Imaginaros que uno tiene genes de susceptibilidad ligados a un HLA-DR clase 2. Esto ya sé que es muy técnico. Para los particulares ahora os lo digo de manera simple, pero me escucháis algunos profesionales. Hay un gen de susceptibilidad vinculado a un HLA, antígeno histocompatibilidad mayor, HLA-DR clase 2. En la artritis reumatoide sería, por ejemplo, el DR4, DR14, DR10, por ejemplo, ¿no? Bien. ¿Eso se puede expresar o no? Uno puede tener ese gen de susceptibilidad, pero no se expresa. Llega un momento en que se expresa. ¿Por qué? Muchas veces se expresa por una fase de estrés mal canalizado, mal gestionado. ¿Y por qué? Pues porque el estrés va a hacer que la respuesta inmunitaria aberrante se produzca en células diana, en este caso en los sinoviocitos de las articulaciones. Pero
esa respuesta se va a producir sobre todo si han llegado grandes péptidos, grandes estructuras, péptidos derivados de proteínas, han llegado hasta esas células diana, por ejemplo, los sinoviocitos de las articulaciones. O imaginaros, un hipotiroidismo de Hashimoto, también pueden llegar péptidos de origen proteico hasta la tiroides y generar la respuesta del sistema inmunitario. Si tienes un gen de susceptibilidad, ya está liada, ¿de acuerdo? Ya está liada. Sea en la tiroides, sea en la artritis, sea en el intestino, una respuesta local, una enfermedad inflamatoria intestinal. Pero se tienen que dar varias circunstancias. Muchas veces es el detonante del estrés, pero también es un intestino muy permeable, porque si el intestino no estuviera permeable, los grandes péptidos no superarían la barrera del intestino y llegarían hasta las células diana, llamémosla lóbulos tiroideos, llamémosla sinovial, llamémosla enterocitos en el intestino, depende de qué enfermedad. Pero ¿me entendéis? Ahí hay una interacción de sistemas, alteración del sistema nervioso, por supuesto alteración del sistema inmunitario, pero también alteración del ecosistema intestinal. El intestino es el eje central de la salud. Y si tuviéramos que decir un órgano o sistema que sea el que es capaz de modular la respuesta de sistema nervioso, de sistema endocrino, de sistema inmunitario, del sistema inmunológico, si tuviéramos que buscar esa pirámide, un eje central que actúe sobre los tres, sería el intestino, no hay duda. ¿De acuerdo? Claro, volvemos a la penille. Desde la óptica de la medicina ortodoxa, afortunadamente hay médicos que no hacen esto, pero la mayor parte, sobre todo especialistas, están a lo suyo y hay que entenderlo. Han dedicado muchas horas de estudio a su especialidad, están volcados en eso, pero no le pidas que entienda la interacción. Recuerdo pacientes, por ejemplo, en mi próximo libro hablo de pacientes, pongo algunos ejemplos, y recuerdo una paciente con una artritis reumatoide que lleva conmigo más de 25 años. Que vino la primera vez a consulta con los dedos en garra y además trabajaba en un banco. En un banco en la época en la que se manejaban billetes, ¿vale? Ahora ya no se manejan billetes, ahora todo es digital o tarjeta. Y recuerdo que la mujer tomaba inmunosupresores, antiinflamatorios, nada funcionaba. Y ahora hicimos un cambio drástico en la alimentación, primero. Le recomendé que empezara a hacer ciertos ejercicios. Le puse un tratamiento, obviamente, para tratar el intestino. Y ahora, cuando a los 6 meses la mujer, muy humilde, pero muy agradecida, va a la consulta de su reumatólogo y el reumatólogo ve que el cambio era notable, no previsible según iba, le pregunta, bueno, pues si había hecho algo en particular. Y ahora la paciente, con la mejor intención del mundo y muy contenta, le dice, sí, es que he estado con un médico, con un profesional que me ha tratado el intestino y tratándome el intestino es como estoy mejor. Y ahora mirar la respuesta del especialista, que yo estoy seguro que todo el mundo intenta hacer lo mejor por sus pacientes. Yo siempre pienso eso, pero es el paradigma en el que se sustenta. La respuesta fue, hombre, yo si quieres te puedo mandar al de digestivo para que te haga pruebas. ¿Me entendéis? ¿Me entendéis? Es un paradigma que debería de estar superado. Eso es lo que pretende la neuropsicoinmunoendocrinología, que es la manera bonita, actual, académica, científica, de decir que nosotros, los que hacemos esta medicina integrativa, creemos que cada persona es la suma de muchos factores, de muchas variables, y hay que tenerlas en cuenta. Fijaros cómo lo expresaba uno de los grandes de la medicina integrativa, el doctor Jean Señalé, director del laboratorio Histocompatibilidad de Montpellier, un inmunólogo de primer nivel, una de las personas que más ha influido en mi trabajo, más de 230 publicaciones en revistas de alto impacto, revisadas por pares, en inglés, en francés, etcétera, etcétera. Bueno, los que sois profesionales sabéis qué es esto de revisión por pares, etcétera. Y ahora él, en su obra, hace este comentario. Y me gustaría que me escucharais, ¿no? Porque es muy gráfico. Dice, esta carencia patogénica, estamos hablando de un hombre con un conocimiento científico brutal,
Y además científico y clínico, perdonar la interrupción. Científico y clínico, investigador y clínico. No es muy fácil encontrar esto. Dice, esta carencia patogénica que conduce a una insatisfacción terapéutica es muy irritante para el médico, dice. Esta irritación crónica un día me condujo a plantearme la pregunta clave. ¿Cómo puede ser, con los importantes progresos realizados en numerosas ciencias, que seamos todavía incapaces de solucionar el mecanismo de tantas enfermedades? Decía él. Y una respuesta probable era la siguiente. Fijaros, a la conclusión que llegó y qué es lo que le llevó a dedicar los últimos 20 años de su vida a esta manera de entender la salud y la enfermedad. Él dice, la creciente complejidad de la medicina ha llevado a la mayor parte de clínicos e investigadores de alto nivel a una especialización cada vez más estrecha. Por tanto, no conocen más que algunas facetas de un estado patológico, pero no las otras. Esta visión parcial les impide llegar a una concepción global del problema. Esta es la cuestión. Esta es la cuestión. Reumatología, cardiología, endocrinología, neurología, psiquiatría, urología, ginecología, psicología, otorrinolaringología, todas las GIA que queráis. Pero con sus virtudes viene su debilidad, que es la pérdida de la interrelación entre órganos y sistemas. Y ya me habréis escuchado decir que en Estados Unidos, ya llegando al colmo, y aquí un poquito, en otros países también, ya ha llegado al colmo, ya no está solamente el especialista de digestivo, ¿no? El digestólogo. Dentro de esto estaría el hepatólogo. Y en Estados Unidos están llegando a un punto de especialización que es el hepatólogo del lóbulo derecho y el hepatólogo del lóbulo izquierdo. Esta visión tan reduccionista no la entiendo ni la entenderé nunca. Imaginaros que va un paciente a su especialista de digestivo, hepatólogo, y va, pues por ejemplo, no sé, por decir algo más común, un hemangioma, ¿no? Hepático. Y lo tiene en el lóbulo izquierdo. Y ahora imaginaros que va al hepatólogo que está especializado en el lóbulo derecho. ¿Será capaz de decirle que debe ir a otro especialista? ¿Me entendéis? Esto es un poco una hipérbole, es un poco, lo llevo al extremo, pero es que es hacia donde se encamina si no cambia esa dirección. De ahí nuestro concepto de la neuropsicoinmunoendocrinología. El doctor Señalé fue un pionero en este concepto. La doctora Kuzmin y la Asociación Médica Kuzmin fueron pioneros también en esta manera de entender la salud y la enfermedad y ver al paciente como una unidad, ¿de acuerdo? Bien, otro de los grandes, y este es contemporáneo, actual, y os recomiendo, y sobre todo a los profesionales que me escucháis, a los particulares también, que leáis sus trabajos, es el doctor Fasano. El doctor Fasano tiene esa rara característica que tenía también el doctor Jean Señalé, que es ser investigador y ser clínico. Las dos cosas, no es muy habitual. Y él, entre otras cosas, decía, y os voy a leer un poquito y nos sirve de reflexión, decía en uno de sus publicaciones, que por cierto, no olvidéis, el doctor Fasano fue el descubridor de la zonulina. Para los particulares no os dirá mucho, pero los profesionales imaginaros lo que estoy diciendo, ¿no? Él y su grupo descubrieron la zonulina, la proteína que sirve para medir la hiperpermeabilidad intestinal. Cuando pido estudios a mis pacientes de microbiota, estudios del ecosistema intestinal, una de las primeras cosas que miramos es esa, la zonulina. Bien, pues ese parámetro, esa proteína fue descubierta por Fasano y su grupo de trabajo. Publicaron un estudio que se titulaba así: Toda enfermedad comienza en el intestino. Permeable. Papel de la permeabilidad intestinal mediada por zonulina en la patogenia de algunas enfermedades inflamatorias crónicas. Revisado por pares, por cierto, ¿de acuerdo? Y él, entre otras cosas, decía, la premisa de un gen, una proteína, una enfermedad no puede explicar la complejidad del equilibrio entre salud y enfermedad y, en definitiva, las epidemias que tenemos de enfermedades inflamatorias crónicas. Él dice, cepas individuales apretadas de células epiteliales cubren la superficie externa de nuestra mucosa. Bueno, ¿esto qué es? Los enterocitos, ¿de acuerdo? Y negocian la interacción con el entorno circulante, lo que llega, ¿de acuerdo? Aunque esta enorme interfaz, 200 metros cuadrados, que no es poco de mucosa, Señalé lo decía también,
aparentemente no es visible, juega un papel fundamental a través de sus interacciones dinámicas con una variedad de factores provenientes del entorno. Lo señalé, lo decía también así, ¿no? Así que él dice, los estudios preclínicos y clínicos demostraron que la familia de las zonulinas es un grupo de proteínas que modifican la permeabilidad intestinal. ¿De acuerdo? Claro, la gran pregunta ahora es, si es verdad que la hiperpermeabilidad intestinal está detrás de tantas enfermedades inflamatorias y enfermedades autoinmunes, si esto es así, la pregunta importante que deberíais de estar haciéndoos todos ya es ¿qué factores elevan la zonulina y por tanto generan hiperpermeabilidad intestinal? ¿Cuáles son? Pues literalmente Fasano lo explica de manera detallada, pero en un gráfico precioso que tengo delante, se ve que él dice, lo que genera que suba la zonulina es el estrés, el gluten, sí, lo siento, el gluten también, sí, la disbiosis, alteración en ese ecosistema bacteriano y que alguna de las familias bacterianas fermentativas, metanógenas, proteolíticas, proteobacterias, hongos, etcétera, se eleve y se produce un desequilibrio. ¿De acuerdo? Y un cuarto aspecto que no sabe tanta gente y que genera que suba la zonulina y la hiperpermeabilidad es el glifosato. El glifosato. Ese herbicida de uso común con el cual irrigan jardines, parques y todo lo que veis a vuestro alrededor. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué enfermedades se han vinculado a una zonulina elevada? Enfermedades autoinmunes, enfermedades metabólicas, enfermedades intestinales, enfermedades neuroinflamatorias e incluso ciertos tipos de cáncer. Con otras palabras, zonulina, hiperpermeabilidad intestinal. Bien. La interacción con el cerebro, y de ahí lo de psiconeuroinmunoendocrinología, y quiero ir terminando ya para poder contestar vuestras preguntas, ha hecho también esa interacción, esa interrelación entre intestino, sistema nervioso, sistema endocrino, sistema inmunitario, ha hecho que encontremos titulares en periódicos como estos. Cómo las bacterias están cambiando todo el tiempo tu estado de ánimo. O identificados 2 tipos de bacterias del intestino que están relacionados con la depresión. O ¿por qué los microbios manipulan nuestra mente? Qué curioso, ¿no? Titular. ¿Cómo afecta el intestino a las enfermedades neurológicas? También. Y el etcétera es muy, muy largo. Me habéis escuchado más de una vez explicar esto. La relación, sin duda, que existe entre cerebro e intestino. No olvidéis que, señalé, lo explica muy bien, el estar sometido a estrés durante tan solo 1 hora genera hiperpermeabilidad en la mucosa durante más de 5 horas. Es decir, estrés, intestino directamente vinculados. Si pudierais ver, no lo veis, pero si pudierais ver el gráfico que yo utilizo cuando doy formación para los profesionales, algunos me habréis escuchado, este sábado he estado en Donosti con otros 2 ponentes dando un taller en mi caso, sobre enfermedades autoinmunes, y durante el año he dado muchas conferencias y este es el gráfico central que utilizo a modo de resumen para explicarlo a los profesionales. Y todos esos factores, en realidad van a dar lugar a enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes, y solo si se tienen en cuenta todos esos factores, si se trabajan desde la óptica de la PNIE, de la psiconeuroinmunoendocrinología, vamos a poder obtener resultados a medio y largo plazo. Si no nos interesa solamente el resultado sintomático. Claro, si lo que nos interesa es el resultado sintomático, pues ya está. Inmunosupresores, antiinflamatorios, analgésicos, etcétera. Si lo que buscamos es resultados perdurables, entonces fijaros todos los factores que hay que tener en cuenta en lo que tiene que ver con enfermedad inflamatoria y enfermedad autoinmune. Primero, alimentación moderna. Trigo, cebada, centeno, gluten, inhibidores de la amilasa y la tripsina, aglutinina del germen de trigo, la ceína del maíz, el azúcar, la sacarosa, la lactosa, los lácteos comunes, el exceso de omega 6, la falta de omega 3. Todo esto es un factor, solamente esto ya es dietético, ¿vale?
Otro factor. Inadaptación enzimática del intestino delgado a los azúcares. Las disacaridasas de mucosa. Muchas veces es que no se disgregan bien los azúcares. Y entonces permanecen en la mucosa y, como dicen unos cuantos autores, quedan como combustible para que haya una proliferación de bacterias sacarolíticas. Por algo se les llama sacarolíticas, porque se alimentan de sacarosa, ¿de acuerdo? Así que puede ser que se trate de un problema enzimático. Más, hipocloridria, falta de ácido clorhídrico. Esto es muy común, muy común. Y tan solo con un poco de betaína clorhidrato se puede solucionar el problema. O falta de proteasas. Y tan solo con un suplemento que tenga proteasas suficiente se puede solucionar ese factor. Pero ya veis, ya llevamos 3 factores. Más el estrés, ya lo he explicado. El estrés tiene 3 impactos. Hiperpermeabilidad. 2, genera disbiosis intestinal. Y 3, hace que la susceptibilidad genética, en el caso de las enfermedades autoinmunes, se exprese. El estrés actúa como gatillo para que se exprese la enfermedad autoinmune. No voy a decir que en todos los casos sea el estrés. Hoy, por ejemplo, he visto en la consulta a un niño de 6 años con una enfermedad autoinmune. Dudo mucho que haya sido el estrés. No he visto causas para pensar que el estrés sea el gatillo. Pero hay más gatillos. Lo que estamos, y los padres lo están haciendo muy bien, están trabajando muy bien la alimentación, ahí tienen un gatillo. Y yo voy a trabajar el otro gatillo, que es el intestino, ¿de acuerdo? Pero hay que tener una visión más integral, ¿de acuerdo?, del problema. Más metales pesados, macromoléculas que pasan por un intestino poroso. Fijaros cuántos factores hay. Luego, péptidos derivados de la descomposición de algunas bacterias. Por ejemplo, hay proteobacterias. El doctor Jansen le decía, en la artritis reumatoide, Proteus mirabilis. Yo, como explico en mi libro, he detectado otras proteobacterias, no solamente la Proteus. La Proteus está muy habitualmente presente, pero hay otras. Pero para eso hay que hacer un estudio de la microbiota. Hay que hacerlo y ver cómo está todo esto, ¿no? Más factores. Luego ya está el factor genético, pero imaginaros todo lo que hemos dicho, ¿no? Todo lo que hay que tener en cuenta. Alimentación, estado a nivel enzimático, falta de ácido clorhídrico, el estrés, la susceptibilidad genética, la hiperpermeabilidad intestinal, los metales pesados, las macromoléculas que llegan, tu capacidad de respuesta. Son muchos factores. La pregunta es, desde la óptica cartesiana y reduccionista de la alta especialización, ¿se tienen en cuenta todos los factores? ¿O el especialista se centra en 1 o 2, como mucho, de esos factores? ¿Me entendéis? Esa es nuestra filosofía en la psiconeuroinmunoendocrinología, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es esa visión integral del paciente. Y ya termino, porque sabéis que, y no quiero sonar comercial, pero mucha gente nos pregunta, ¿y quién se puede formar en PNIE? Pues se puede formar cualquiera que tenga una base de estudio sobre la salud y la enfermedad. Puede ser un sanitario, puede ser un médico, un nutricionista, un fisioterapeuta, un farmacéutico, etcétera. Puede ser un parasanitario, también un terapeuta bien formado. Cualquier persona que tenga interés en el ámbito de la salud y que trabaje ya con la salud se puede formar en PNIE. ¿Y por qué nosotros hemos querido hacerlo así? Lo hemos hecho con una universidad para que el que decide estudiarlo cuente también con un certificado universitario. Y no me quiero liar más, pero si tenéis cualquier pregunta al respecto, podéis plantearla sobre el concepto de la salud, si queréis, o sobre el certificado universitario en PNIE, lo que queráis. Este año hemos tenido 45 alumnos, entre ellos ha habido todos los perfiles que os imaginéis. Hemos tenido médicos, farmacéuticos, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas. Hemos tenido incluso técnicos superiores en dietética y nutrición. Bueno, muy variado. ¿Nuestro reto cuál es cuando damos la formación? Nuestro reto es que sea formación de valor tanto para el que tenga nivel alto como para el que tenga el nivel más bajo. Ese es nuestro reto. Pero todos los profesores que impartimos PNIE contamos con muchos años de experiencia, tanto a nivel clínico como a nivel docente, en los dos sentidos. Así que nos sentimos contentos y satisfechos. Y ya os anuncio también algo inédito, que de momento no sabe nadie, pero que vosotros lo vais a saber, que para el 2025
voy a realizar un curso monográfico que lo voy a impartir yo exclusivamente. Un amplio curso dedicado a las enfermedades autoinmunes. Y será un curso al cual podrá acceder no solamente los profesionales, podrán acceder también los particulares que tengan interés, por ejemplo, porque tengan una enfermedad autoinmune. ¿De acuerdo? Pero ya mantendré informado sobre esto porque ahora bastante trabajo tengo con la salida de mi libro, que esperemos que esté para primeros de año, no sé si febrero o marzo, dependerá de la editorial, se publique y luego pues todo lo que entraña la publicación de este libro al cual le he dedicado muchos años de mi vida. Bueno, pues he cumplido. Dije que iba a estar media hora hablando y es lo que he estado. Así que ya, si queréis, podéis lanzarme vuestras preguntas. Yo tengo aquí os puedo leer y según os lea, pues voy contestando vuestras preguntas. Preguntarme si queréis sobre algo de salud. Claro, si me preguntáis ahora por un tema súper complejo, os puedo dar pinceladas. No puedo entrar en grandes profundidades, pero si os puedo ayudar un poco para entender, mejor. O si tenéis alguna pregunta sobre lo del curso, lo que queráis. Vale. Vamos a ver, ya empiezan las preguntas. ¿Hay posibilidad de remisión tras 17 años de Hashimoto? A ver, con las enfermedades autoinmunes, ningún profesional le gusta hablar de remisión, porque suena un poco prepotente y falto de modestia. Lo que hay que ver es que el Hashimoto se puede derivar de diferentes factores. La enfermedad autoinmune se puede manifestar después de, por ejemplo, una intoxicación por mercurio durante años. Yo he tenido esos casos. Y en el momento en que ese mercurio se ha reducido, los niveles de anticuerpos antitiroideos también se han reducido. ¿De acuerdo? Pero remisión es una palabra que... ¿Remisión sintomática? Sí. Curar una enfermedad autoinmune, no nos gusta utilizar ese término, ¿de acuerdo? Pero es verdad, yo tengo pacientes con diferentes enfermedades autoinmunes que tienen remisión completa de síntomas desde hace muchos años y un buen número de ellos sin tratamiento farmacológico. Esa es la realidad. Pero hay que buscar el origen, hay que buscar las razones. Más preguntas, ánimo. Ánimo. Venga, lanzaros con preguntas. Sí, me estás preguntando, Julia, sobre el curso PNIE. Bueno, las matrículas están abiertas durante el mes de noviembre y ya en diciembre se irán cerrando las matrículas, o sea que el que tenga interés, mejor que no lo deje mucho tiempo. Está todo en la web, ya sabéis, en epsi.es, ahí lo tenéis. Me decís si hay que hacer un certificado, para tener el certificado hay que hacer un trabajo fin de curso. No. En el posgrado sí hace falta hacer un trabajo, lo que se llama un trabajo fin de experto. En este caso con el certificado no. Hay que en cada módulo hay que hay que rellenar unos autocuestionarios, ¿de acuerdo? Son unos cuestionarios tipo test donde hay 4 posibles respuestas y hay que contestar la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Se va examinando por módulos con estos autocuestionarios tipo test. No es complejo, porque de hecho en el curso lo que buscamos sobre todo es que la gente aprenda, que aprenda. Ese es nuestro interés. Bien. Más preguntas. El lipedema es un problema muy complejo. Realmente, que esté asociado con la permeabilidad intestinal, no me atrevería a decir esto. El lipedema es un problema complejo y sobre todo es un problema inflamatorio. No descartaría la posibilidad de que el intestino pueda desempeñar un papel importante, pero no creo que sea el eje central. Sí habría que analizar un poco a fondo todos los mediadores de la inflamación, las citoquinas inflamatorias. Es complejo, es muy complejo el lipedema. Más preguntas. Animaros, que tenemos un ratito todavía. ¿Qué industrias son las más peligrosas? Es una pregunta poco habitual. Esta, para no vivir muy cerca. Pues hombre, igual os va a sorprender lo que os voy a decir, pero por supuesto,
La primera, que hay que vivir lejos, es de la industria papelera. Esa es fundamental, porque la industria papelera, no sé si lo sabéis, pero es una de las que más contamina y con peores contaminantes, organoclorados. Y yo tampoco me gustaría vivir cerca de una granja industrializada, una granja con animales que estén masificados, porque el terreno al final termina teniendo un exceso de contaminantes que pasan, luego pueden pasar a los agricultores que estén cerca. Bueno, este es un tema un poco, se sale de la línea de lo que estábamos hablando, ¿no? Más preguntas. Cuidar la alimentación y aún y todo cansancio. A ver, es difícil contestar porque el cansancio se puede deber a tantos factores. El típico cansancio muchas veces depende de, por ejemplo, agotamiento adrenal, después de estrés, de tiempo. Pero puede haber muchas razones. El cansancio, dicho así, es tan solo un síntoma. Hay que indagar, hay que rascar, hay que buscar. Bien. ¿Qué opinas del protocolo de alimentación autoinmune? ¿Cuánto tiempo mantener? A ver, claro, no sé a qué protocolo de alimentación autoinmune te refieres, porque yo tengo mi propia alimentación autoinmune. De hecho, le he dedicado muchas horas y justo hoy se lo explicaba a uno de los pacientes, ¿no? En mi libro he preparado una amplia tabla donde aparecen todos los principales alimentos y los he configurado en base a dos cosas. Una, su nivel de inmunoreactividad, es decir, baja inmunoreactividad media o alta inmunoreactividad, de cada grupo de alimentos, de cada alimento uno por uno. Y luego, en segundo lugar, algo también importante, que es la carga glucémica del alimento. No solo el índice glucémico, la carga glucémica, que se habla mucho del índice glucémico, pero al final es más importante la carga glucémica. De tal manera que lo que yo quiero es que cuando el paciente lea el libro y vea el gráfico, sepa seleccionar y que se dé cuenta de cuáles son los alimentos que no conviene que tome porque son altamente inmunoreactivos, pero que también intente evitar aquellos que tengan una carga glucémica elevada. Con todo esto yo configuro lo que es mi PPS, programa P personal de salud. Y eso implica dos cosas. Un programa detallado a nivel dietético, alimentario. No me gusta hablar de dieta, lo siento, es que me rechina la palabra dieta. Y dos, un programa de suplementación específica para el paciente, donde siempre trato intestino, siempre. Y normalmente en la primera visita, casi siempre también hígado, porque hay que detoxificar. Y si viene polimedicado con fármacos para enfermedad autoinmune, con más razón, hay que tratarlo. ¿De acuerdo? Así que no sabría decirte a qué te refieres con alimentación autoinmune, porque hay muchos autores y cada uno puedes escuchar a un montón y cada uno tiene su manera de entender. La mayor parte coincidimos, los que estamos volcados en la enfermedad autoinmune, la mayor parte coincidimos en que hay que evitar la mayor parte de los cereales, que hay que reducir las legumbres, que hay que tener cuidado con algunos frutos secos, que, en fin, hay que tener prudencia con todo aquello que tenga saponinas, lectinas, fitatos, oxalatos, todo lo que son sustancias antifisiológicas, porque actúan como disparadores. Me estás diciendo lo de la fracción. Yo realmente, mira, os lo voy a decir con claridad, porque esto no hay nada que ocultar. Sobre lo del curso y fraccionar los pagos, es que nosotros no lo decidimos. O sea, yo soy el responsable académico y soy también el director académico y soy quien tiene que encargarse de que los docentes, del equipo docente, esa es mi responsabilidad, la temática, todo eso, pero yo no pincho ni corto con relación al tema económico. Eso es tema de la universidad. La universidad permite hacer el pago en 3 veces y eso sí os tengo que decir, y ahí sí, porque en eso sí tuve yo mucho que ver con la bajada de precio, porque este año es un tercio menos.
hemos hecho un certificado universitario para facilitar el acceso, Y luego, segundo, para hacer más cómodo el curso, no tan largo que en un año se pueda hacer el curso, y luego también para conseguir reducir una tercera parte. Es mucho lo que se ha reducido del precio del curso. Pero no, yo no decido, ¿eh? O sea, sé que se fracciona en 3 veces, eso es lo que puedo decirte. Compré Regulens y hormonas y me llegó con fitoestrógenos, esos hormonas, vale. Ah, vale, vale. Bueno, a ver, la pregunta tiene que ver con la toma de un suplemento dietético para la regulación hormonal clásica en la alteración del climaterio, ¿no? Premenopausia, menopausia, posmenopausia, ¿de acuerdo? Hay laboratorios como, por ejemplo, ha hecho Nutergia, que tiene 2 estrategias para que el paciente, el profesional que recomienda el producto o el cliente que va a la farmacia decida. Una de ellas es el Ergifem Bienestar, que es el que tiene fitoestrógenos, y otro es Ergifem Equilibrio, que es sin fitoestrógenos. ¿Por qué? A ver, los fitoestrógenos, por supuesto, son de origen natural, por ejemplo, del lúpulo y de la salvia, y a muchas mujeres pues les va muy bien, les ayuda a bajar los sofocos, los sudores nocturnos, la ansiedad, y no hay inconveniente. Pero hay algunas mujeres que, porque han pasado un cáncer de mama o porque tienen en la familia muchos antecedentes de cáncer de mama, no quieren usar fitoestrógenos, aunque sean naturales, ¿de acuerdo? Y entonces tienen esa otra opción, que es el Ergifen Equilibrio, que es también para la sintomatología de la menopausia, pero sin fitoestrógenos, ¿vale? Yo creo que por ahí va tu pregunta. Pero los fitoestrógenos no suponen un problema del lúpulo y la salvia, en principio, a no ser que uno haya tenido, la persona haya tenido un cáncer de mama y quiera ser extremadamente cuidadosa con esto. Bien. Bueno, parece que ahora sí que os habéis animado. La endometriosis es un problema complejo y de hecho hay que establecer un programa que tenga en cuenta unos cuantos aspectos, dependiendo también de la cantidad de endometrioma que haya y de si hay placas donde se han ido depositando, porque algunas veces es local, pero he tenido pacientes que han tenido incluso endometriosis también, placas de endometrioma, perdón, incluso en el intestino. Requiere un tratamiento meticuloso, e incluso teniendo en cuenta hasta el perfil del paciente, porque no es lo mismo una mujer con endometriosis que sea hiperestrogénica a una que sea hipoestrogénica. El tratamiento tiene que variar ligeramente. Algunas de las preguntas que hacéis no escribís bien y no son muy entendibles. Vale, bueno, ya he explicado esta diferencia entre con fitoestrógenos y sin fitoestrógenos. Dermatitis solar, reacción al sol. Habría que hacer, porque me estás diciendo que en la familia lo tenéis unos cuantos. Habría que hacer un estudio. No, a priori, una fotosensibilidad que genera dermatitis. Habría que hacer un estudio para ver qué factores puede haber. Algunos me decís, en mi familia la padecemos, mi madre y yo, y otras hermanas no. Pues habría que ver qué factores pueden influir. Uno de los factores que puede influir es la mala defensa antioxidante. No olvidéis que el sol es fuente de salud. No hay que demonizarlo como se ha hecho en los últimos años. Simplemente hay que saber tomar el sol de la manera adecuada, saludable, pero sí que implica un cierto nivel de estrés oxidativo. Entonces, si el glutatión reducido, que es una de las moléculas fundamentales en la defensa contra el exceso de oxidación, es
está bajo, puede influir en una mala tolerancia al sol. Por ejemplo, clásico, ¿no? Las típicas manchitas de color café que salen cuando uno toma el sol. Pues, ¿a quién le salen más manchitas? Hombre, uno diría, pues al que no se usa protección. Pues no solo, ¿eh? Y de hecho, sobre el tema de los protectores solares sería un tema para hablar largo y tendido, porque también ahí hay mucho mito y bastante falsedad con relación al sol y el tipo de luz solar según el momento del día, la exposición, lo que logramos, los grandes beneficios, cómo se puede tomar incluso sin protector, si se toma en el espacio corto y en el momento adecuado, ¿de acuerdo? Pero a lo que iba, esas manchitas de color café normalmente le van a salir mucho más a aquel que tenga unos niveles de glutatión reducido bajos. Es así, es el gran protector. Y la piel sufre mucho más cuando los niveles de glutatión reducido y de glutatión peroxidasa también son bajos. Entonces habría que hacer un estudio. No es sencillo así a priori, ¿eh? No es tan fácil decir el motivo. Para la menopausia, los suplementos básicos, vitamina D3 con K2, D3, K2, magnesio, un regulador hormonal natural, puede ser el Ergifen. Si no hay antecedentes de cáncer de mama, Ergifen Bienestar es muy eficaz. Si no se quieren fitoestrógenos, pues Ergifen Equilibrio. Pero junto con lo que he dicho, magnesio, que puede ser el Ergimag, vitamina D, con vitamina K, en fin, los básicos, ¿no? Y sobre todo, que no se os olvide, y esto creerme, no es que yo tenga una fijación con ese tema, sino que es la pura verdad. Todos los estudios lo dejan claro. No hay nada más eficaz para una mujer en el climaterio que el ejercicio físico de fuerza. Nada más eficaz para mejorar la densidad ósea, para impedir el catabolismo muscular clásico de cuando te metes en esa fase, para controlar los niveles de grasa visceral que también tienden a dispararse cuando llega la menopausia. Creerme, ningún medicamento, ni químico, ni natural, tiene el impacto que tiene el ejercicio físico de fuerza. ¿El ayuno intermitente habitual puede ayudar a mejorar la permeabilidad intestinal? Sí, sí va acompañado de una alimentación saludable. Quiero decir, si uno no come bien durante el día, por mucho ayuno intermitente que haga, pues no va a servir de nada. Ahora, si uno hace una alimentación adecuada y además hace 2 o 3 veces a la semana ayuno intermitente de 16 horas, sí, es un descanso para el aparato digestivo. No solamente le ayuda al intestino a repararse y regenerarse, favoreces la autofagia. La autofagia implica reparación, reciclaje a nivel celular y eso le va a ayudar a los enterocitos, a la permeabilidad, sí, pero siempre, insisto, acompañado de alimentación saludable y una buena gestión del estrés. No se os olvide, ¿eh? Esos pilares son básicos. Ah, buena pregunta, Nagore. Bien, sí, lo entiendo, lo entiendo. Frustrada porque no te piden ¿por qué no te piden T3? ¿Por qué no? Pues porque piden TSH y anticuerpos antitiroideos. Y vamos, y pedir la T3 reversa, eso ya sería, vamos, impensable. Sí, sí. Y ecografía, tienes razón. Lamentablemente es así. Es así. No. Y como la TSH esté bien, ya no te rascan mucho más, ¿eh? Incluso aunque la T4 esté un poco fuera de rango. Y ya sabéis que la T4 es ¿cómo diría? Pues es el reservorio de la T3, para entendernos de alguna manera, ¿no? Es necesario conocer las tres, sin entrar ya en lo de la T3 reversa, ¿eh? Así que sí, no te entiendo que te cabree porque no lo hacen. ¿Cacahuetes inflaman? Buena pregunta. Sabéis que cuando decimos los ácidos grasos y hablamos de las prostaglandinas PG2, esto es un poco técnico, no sé cuántos me entenderéis, pero bueno, hay unas prostaglandinas en todas las membranas de nuestras células que son PG1, PG2, PG3, ¿vale? PG3 antiinflamatoria, ¿vale? PG1
PG1, moduladora de la inflamación. PG2, proinflamatoria, ¿vale? Y la PG2 proinflamatoria se deriva fundamentalmente del ácido araquidónico, que puede venir de un exceso de omega 6, exceso, mucho exceso, ¿eh? Que tampoco alguien piense que excederse con omega 6. De 6 partes de omega 6, una va a pasar a ácido araquidónico y de ahí a prostaglandina PG2, ¿vale? Y también de una fuente de, vamos a decir, grasa saturada de mala calidad, porque hay saturadas buenas, como puede ser el aceite de coco, una carne de pasto, etcétera. Sobre todo cuando se mezcla una grasa manufacturada con azúcares de índice glucémico rápido es cuando viene el problema. Pero bueno, no me quiero liar ahí. A lo que voy. El ácido araquidónico en francés se llama ácido cacahuético. Y es porque el cacahuete, de hecho, tiene mucho de este ácido. Por tanto, yo no recomiendo el cacahuete a nadie que tenga una enfermedad inflamatoria, porque puede estimular la metabolización de prostaglandinas PG2. Más preguntas. Te has quedado a medias. Me decías, ¿y es cierto que hacer ayuno intermitente como algo habitual junto con un pequeño déficit calórico sostenido en el tiempo puede estancar o ralentizar el metabolismo y entorpecer una posterior pérdida, entiendo, de peso? ¿Puede ser? A ver, hay que intentar, creo que esta palabra era de Buda, hay que escoger siempre el camino del centro, ¿vale? La realidad es que yo soy muy partidario del ayuno intermitente, pero yo no digo que hay que hacer ayuno intermitente todos los días. Algunos casos tengo de algunos pacientes que lo hacen y les va muy bien, pero yo no digo esto, ¿no? 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Yo recomiendo también una vez al mes hacer un ayuno de 24 horas y cuando le tienes cogido el tranquillo hacer uno de 36, pero bueno, esto ya es con el tiempo. Pero estas son estrategias que vienen muy bien, pero que hay que tomarlas con cierta, como diría, equilibrio, ¿vale? Porque si acompañamos el ayuno intermitente con una alimentación hipocalórica, que es lo que tú me estás diciendo ahí, no estoy ya muy seguro, porque estás combinando dos acciones que las dos van a implicar una deficiencia calórica sostenida en el tiempo, que si es pequeña, puede que no tenga impacto negativo, incluso puede tener impacto positivo. Acordaros del famoso trabajo de la Universidad de Wisconsin con los monos Rhesus, 25 años, yo lo publiqué en mi segundo libro, ¿no? 25 años, y los monos Rhesus a los cuales les quitaron un 20% de calorías sobre los que comían sin límite, pues estaban mucho más saludables, pero mucho más saludables, ¿no? Así que una pequeña, comer un poquito menos de lo que supuestamente come alguien para esa edad, peso, talla, etcétera, puede ser positivo. Pero no tengo tan claro eso de unir el ayuno intermitente y déficit calórico continuado. No lo tengo tan claro. ¿La PNI me puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los clientes en la consulta? Hombre, lo que va a ayudarte a mejorar la calidad de vida de los clientes en la consulta es formarte lo mejor que puedas. Y eso implica formarte con profesionales que tengan la mayor experiencia posible. Y eso implica que conozcas la interrelación entre órganos y sistemas. Y que cuando un profesor te esté dando una clase, la que sea, por ejemplo, la oncóloga Lorena Ayet, que te dé la clase de oncología integrativa, o sea, no sé qué voy a decir, Sergio Mejías, cardiólogo, que te dé la clase de cardiología integrativa, o quien sea, el especialista que sea. Lo que va a importar es que no lo va a hacer desde la óptica del especialista, por mucha especialidad que tenga, sino lo que va a hacer es ayudarte a entender cómo se interrelacionan todos esos factores que dan lugar a la enfermedad, uno, y dos, cómo ahora tú tienes que utilizar tus herramientas para actuar sobre esos factores que están implicados. Por supuesto.
Que, claro, es lo que decía el doctor Jan Señalé. Cuando yo leí su libro por primera vez en el año 2001, yo todavía tenía mucho que aprender. Ya llevaba 10 años trabajando, pero tenía mucho que aprender. Y una frase se quedó grabada en mí a fuego y la he llevado a la práctica durante estos 20, casi 25 años desde que le leí, 24 años desde que le leí. Él decía, todo profesional que se precie tiene que ampliar al máximo su cultura sanitaria. Y eso quiere decir que te tienes que formar en muy diferentes ámbitos relacionados con la salud. Cuantos más ámbitos de la salud conozcas, aunque luego trabajes desde una línea, la tuya, tu línea, eso no es intrusismo. No, eso es adquirir competencias transversales. Eso quiere decir que aunque tú tengas una línea de trabajo, tienes unos conocimientos suficientemente amplios como para entender bien el contexto en el que está tu paciente. Y eso es lo importante, al final, de beneficio para el paciente. Ole por poner bibliografía de la reactividad de cada alimento. Hay muchos divulgadores y encuentro muchas contradicciones entre ellos. Vale. Pues en febrero o marzo podréis leer el libro. Y luego siempre estoy abierto a la discusión. Yo no quiero sentar cátedra de nada, ¿eh? Lo único que os puedo decir es que sobre enfermedades autoinmunes llevo muchos años trabajando, es lo que más recibo en consulta. Prácticamente todos los días recibo pacientes con enfermedades autoinmunes. Creo que ya sabéis todos que yo he tenido que enfrentarme y me enfrento a una enfermedad autoinmune y por tanto conozco, pues creo que bastante bien, no solamente lo que tiene que ver con los suplementos, sino con los tratamientos convencionales que se están utilizando. Y estoy convencido de que la estrategia que utilizamos en la medicina integrativa es mucho más eficaz a medio-largo plazo. Más cosas. Bueno, ya tenemos casi la hora. Hay que ir terminando, ¿eh? Hay que ir terminando. Estatinas y sus contraindicaciones. Claro. A ver, no digo que nunca haya que utilizar estatinas. Probablemente hay algunos casos, pero muchos menos de los que se utilizan. Muchísimo menos de lo que se utilizan. Con unos buenos hábitos de alimentación, con el ejercicio físico. Y ahora sí, hay algunos casos que es lo que llaman el colesterol familiar, constitucional, genético, llamarlo como queráis. También existen alternativas. Existen alternativas naturales como es la lovastatina natural de la levadura de rojo, que si se combina con el policosanol, por ejemplo, y se combina con el ajo, se combina con el crisantemo. Ahí tenemos 4 o 5 cosas que funcionan muy bien como cardioprotectores e hipocolesterolemiantes. ¿Estatinas alguna vez? Sí, pero mucho menos de lo que se utiliza. La DAO a veces es necesaria, sí, pero la DAO es necesaria, pero pensar una cosa, la diaminoxidasa, cuando hay un problema de histaminosis, a mí me parece bien, pero siempre, si se utiliza, no hay que olvidar que es una acción más sintomática que etiológica, ¿vale? Es decir, hay que entrar más a fondo que simplemente te doy la enzima porque acumulas histamina y tus niveles de diaminoxidasa son bajos, te doy la enzima. Vale, habría que rascar un poco, intentar ver por qué ocurre eso. Y casi siempre la respuesta está en el ecosistema intestinal. ¿De acuerdo? Para la ansiedad, he hablado mucho de esto, ¿eh? Para la ansiedad hay que regular dopamina y ácido gamma aminobutírico. Esos son los 2 neurotransmisores que hay que regular cuando hay ansiedad. ¿Con qué? Pues es que depende, pero el ácido gaminobutírico va bien, pero tengo que deciros de verdad que es que yo no soy muy comercial, porque es que si me decís qué es lo que mejor va para la ansiedad, os voy a decir el deporte y la sofrología o el mindfulness. Mindfulness, sí. Luego quieres tomar el Ergicen, por ejemplo, pues sí, también te va a ayudar, el Ergicen te va a ayudar. Pero desde luego ejercicio, yoga meditativo, mindfulness, sofrología, respiración diafragmática consciente. Es decir, hay que dedicarse tiempo a uno mismo. Es que muchas veces el problema está ahí. El problema es que queremos arreglar cosas cuando a veces quizás fallamos en lo básico y es ¿cuánto tiempo te dedicas a ti misma? A estar tú sola para hacer algo que sea bueno para ti. En mi libro insisto muchísimo en esto, muchísimo. Bueno, ya voy a acabar, ¿eh?
Sí, efectivamente, Nagore, sí. Todavía me queda para jubilarme, por lo menos 6 o 7 años, pero yo creo que no me jubilaré nunca, ¿eh? Mi hija ya está empezando a ponerse con lo mío. Todavía le quedan años de carrera y trabajo, pero sí, cogerá el relevo seguro. Pero gracias por tus palabras, ¿eh? Vale, vamos a ir terminando ya, ¿eh? Pérdidas auditivas. Bueno, pérdidas auditivas, para eso mi compañero otorrino, 35 años de experiencia, ¿no? En nuestro centro de salud. 35 años como otorrino, en esto sabe mucho más que yo. ¿Y tras un COVID persistente? Sí, 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 por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la inflamación, por la inflamación. No olvidéis que la COVID en realidad es una enfermedad inflamatoria. Al principio 20 especulaciones, pero ya se sabe, es una enfermedad inflamatoria. Inflamatoria y además que actúa sobre las mitocondrias. Pero claro que puede provocar una pérdida auditiva por esa inflamación. De verdad que me encanta contestar vuestras preguntas. El problema es que me estaría aquí hasta las 10 de la noche y no puede ser. A ver qué más queda. ¿Qué puede hacer una persona con inflamación sostenida si no puede eliminar de su vida el estrés? A ver, eliminar el estrés no es la solución. Igual os va a sonar raro esto que voy a decir. No es el estrés en sí mismo, sino es el estrés percibido por uno. Os pongo un ejemplo, el más cercano. Probablemente si vierais cuál es mi ritmo de vida, mi trabajo en el laboratorio, trabajo de coordinación, de documentación, de investigación, de formación, congresos, talleres, mi libro, las consultas, mis pacientes, pacientes complicados. Algunos me los quedo sin preparar el tratamiento y luego meto horas con los codos para sacar bien el tratamiento con detalle. Las consultas virtuales, mi familia, mis hijos. Algunos, si vierais mis horarios, mi itinerario, probablemente os estresaríais solo de verlo. Mi estrés percibido, a veces hay picos, esta semana pasada ha sido complicada, a veces tengo algún pico, pero en general mi estrés percibido desde hace años es bastante aceptable. ¿Por qué? Porque decidí utilizar herramientas que me permitan gestionar el estrés. El estrés, en el modo de vida que hemos escogido aquí, no es evitable tan fácil, pero sí lo que tenemos que hacer es tomar estrategias que nos ayuden a gestionarlo. Una de mis estrategias, hacer ejercicio físico si es posible todos los días. Una. Dos, siempre que puedo, respiración diafragmática consciente o meditación. También. Más, acostarse temprano y levantarse pronto. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Todo, porque tenemos una cronobiología y no la respetamos. La mayoría no la respeta. Yo os tengo que decir, yo ya he cenado, ¿eh? Antes de tener este directo ya he cenado. Y ahora no tardaré en acostarme, ¿vale? Porque hay que respetar la cronobiología, pero yo a las 6 menos cuarto, ya estoy en pie. Y eso me permite hacer muchas cosas para mí, para cuando yo empiezo a darme a todo el mundo y a dar de mi vida y de mi tiempo, yo ya he tenido mi parcela. Y eso es lo que yo os recomiendo, que nadie os quite vuestra parcela. Esa es sagrada. Y es la mejor manera de gestionar el estrés. Bueno, me despido ya de todos, ¿vale? Bueno, os mando un saludo, un abrazo, un beso y nada, seguimos en contacto. Haremos más directos. Tengo unos cuantos proyectos muy interesantes y además tengo un par de personas que ahora me van a echar una mano y seguramente vais a ver pronto una nueva sección de entrevistas donde entrevistaré a diferentes profesionales de mi sector, compañeros, amigos, profesionales de mucha experiencia. Lo que no sé si podré hacerlo en Instagram o tendré que hacerlo en otra de las plataformas, porque Instagram está un poquito más limitado. Pero seguro que os mantendremos informados. Vale, os mando un abrazo a todos. Cuidaros mucho, cuidar mucho vuestra salud, porque así también podréis cuidar de vuestros seres queridos. ¿De acuerdo? Chao, hasta otra. Adiós.